hoy me siento más que contenta, me siento con un sentimiento de responsabilidad por haber recibido ese título, porque no es fácil a través de nuestra vida cristiana, pero sabemos que el Señor por algo nos ha mandado a estudiar y a hacer cosas. Oren por mí, que Él sepa que sus propósitos en mi vida sean hechos, Poderoso Dios. y que es una responsabilidad grande, porque es las cosas de Dios, no es las cosas del mundo. Y me siento así con ese sentimiento donde yo tengo que hacer algo por la obra de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces siempre espero que me tengan en sus oraciones. Agradezco, fuera del grado que me haya sacado, agradezco mucho a los pastores, a la escuela donde me ha impartido el conocimiento de Dios. Y siempre les exalto a ustedes también para que vayan y aprendan más. No necesariamente de repente estudiar, pero profundicen en la palabra, en su estudio bíblico, en su casa estudien la Biblia, porque el Señor, la palabra de Él es poderosa. La palabra de Él da solución a todos nuestros problemas, y sobre todo no es cualquier cosa, no los tengamos por poco, tengamos porque Él nos va a través de esa palabra nos va a administrar a nosotros. Gracias, hermanos, por todos sus apoyos, sus oraciones, y vamos a entrar a la palabra de Dios. Y esta mañana el Señor me ha dado una palabra que realmente ha tocado mi vida, y le doy gracias a Dios que me haya dado este mensaje. Gracias, Señor. Y como dice el pastor, de donde están dos o tres, ellos han venido a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios, ¿Verdad? aleluya. Hermana, puede sentarse. Amén. Gloria a Dios. Me doy la gloria a Dios. Y el título tiene: Sometamos nuestros pensamientos a Dios. Y el tema: ¿quién controla tu mente? Sabemos que hace poco tiempo atrás traje otro mensaje sobre la transformación de la mente. No sé si se acuerdan, pero yo creo que Dios algo tiene conmigo, porque me está dando siempre ese mensaje sobre el pensamiento, sobre la mente. Y es también, de repente el Señor quiere que nosotros transformemos nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar para no caer en pecado, para poder actuar mejor en nuestra vida cristiana. ¿Verdad? Entonces vamos a ir, si pueden acompañarme en su Biblia, a 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. ¿Okay? Amén. 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 Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén.
como introducción tenemos Pablo en este libro de Segunda de Corintios. Él está hablando al pueblo de Corintio, defendiendo su ministerio. Y la iglesia estaba atravesando por problemas y en su carta recomienda cómo la iglesia debe comportarse para poder solucionar los problemas existentes en la iglesia de Corintio. En muchas de sus cartas, Pablo nos habla que nosotros podamos entrenar nuestra mente. En estos momentos estamos viviendo en un mundo perdido. Como dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente de mal. Hoy estamos viviendo estos días. Constantemente el enemigo ataca nuestra mente con malos pensamientos, ciega nuestra mente y el enemigo se apodera de todo pensamiento, ya sea del hombre, mujer, niño o anciano. Nuestras mentes están en constante batalla. Para esto contribuye las comunicaciones, la televisión, la radio, la computadora, el teléfono. Entonces, aquí tenemos pensamientos. Por ejemplo, si la radio o la televisión te hace ver algo que te agrada y que no es agradable para Dios nuestro Señor, y tú lo tomas ese pensamiento, entonces ahí tomas una decisión. Una decisión de obedecer o desobedecer a Dios. Estamos ciegos. Esta sociedad está deslumbrado por el mundo, porque el enemigo les ha enseñado cosas bellas, cosas hermosas, deleites. Hoy día los jóvenes ya no quieren todo lo que ven en la televisión o en la computadora, lo quieren, sea agradable o no agradable al Señor. Lo quieren. Los niños igual. Cuando van con mamá o papá a la tienda, yo quiero esto. El enemigo nos está venciendo en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que ser más que fuertes, más que valerosos para poder reprender toda esta artimaña del enemigo y que nos mienta a nosotros. Estas batallas son contra la naturaleza pecaminosa y con las fuerzas de Satanás estamos luchando. Me refiero a los creyentes, porque el mundo está perdido afuera. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Hay dos tipos de mente. Una mente fija, que está fija en Dios y no cambia. Y la mente pervertida, donde viene, que cambia, hay divisiones, hay inseguridad, duda. Estas mentes que están en este sistema de engaño del enemigo actúan contra la voluntad de Dios en nuestra mente. Veamos al creyente. Cuando llegamos a ser salvos, nueva criatura somos. Y todavía nuestra mente está en lo carnal.
Pero a través del camino y del proceso, nuestra mente se va convirtiendo. Mas luego es conquistada hasta que tengamos una mente espiritual. La mente del mundo está siempre en la carne. Luego vendrá la corrupción y más tarde una mente depravada. ¿Cómo trabaja esto en la mente? El enemigo nos trata de engañar sutilmente a los hombres, las mujeres, a los niños, a los ancianos, a todo ser humano, porque vivimos en un mundo caído. Él trata de corrompir nuestros pensamientos, de apoderarse, y cada pensamiento lo usa a su favor. Entonces se van construyendo con cada cosa que nos pone en la cabeza, que no sea buena, va construyendo una fortaleza. Fortalezas firmes, con argumentos que acechan nuestros pensamientos hasta darnos pensamientos obscenos, perversos. De allí es donde nacen los crímenes, el matar a tu prójimo, el hacer daño a tu prójimo, el hacerte daño a ti mismo con adicciones, ¿verdad? Voy a poner 2 ejemplos. Si a una persona le dice el médico, tienes cáncer, entonces esta persona ahí mismo va a comenzar a pensar, voy a morir. Y va ella edificando su fortaleza en la mente. Voy a morir, voy a estar enfermo, la quimioterapia, ¿qué va a ser de mis hijos? Hasta que hace una fortaleza. Nuestros pensamientos están formando una fortaleza para que de ahí Satanás tiene que seguir atacándonos a nosotros. Tenemos que presentar, dicen, cautivados nuestros pensamientos a la obediencia de Dios. Poderoso Dios. En la escuela los niños son maltratados por sus propios compañeros, diciéndoles, mira, tú no tienes esto, o tú no vas a ser mi amigo porque tú no quieres recibir este poco de marihuana. Entonces el niño comienza a trabajar en la cabeza. Dice yo, este no va a ser mi amigo. Yo no voy a ser famoso en la escuela si yo no voy a recibir eso. Y él está maquinando en su cabeza, haciendo fortaleza hasta en nuestros niños. Por eso que los padres están llamados a conversar con sus niños, con sus hijos, para que pensamientos malos puedan sacar de ellos. Todo pensamiento negativo, que yo no puedo o su autoestima esté bajo. No, nosotros los padres somos llamados a decir a nuestros hijos a que ellos no piensen de esa manera, porque Dios no nos ha llamado a ser hijos de Dios. El Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, asimismo, a nuestros hijos tenemos que enseñar a que esos pensamientos no se hagan fortalezas. Con esos argumentos. Voy a definir 3 definiciones. ¿Qué es ser cautivo? Cautivo quiere decir ser prisionero. ¿Qué es un argumento? El argumento es todo razonamiento humano. ¿Y qué es una fortaleza? En el campo espiritual, la fortaleza es un sistema de pensamientos que esclavizan. Esto me tocó a mí fuerte, porque si nosotros vamos a tener pensamientos malos, pensamientos que no están agradables al Señor, lo que estamos haciendo con los pensamientos malos, haciendo una fortaleza para que el enemigo
desde ahí comienza a atacarnos, a nosotros y la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Si tenemos, por ejemplo, un drogadito, alguien le ofreció droga y él el primer día de repente no le ha agradado, ha sido regardullido, se siente mal, porque yo creo que hasta la gente del mundo se siente mal el primer día de hacer algo mal. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que hace llover, dice, sobre justos e injustos. Sí, Señor, aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener esa valentía para rechazar lo malo, sobre todo los malos pensamientos. Poderoso Dios. Si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, tú vas a poder dominar tus pensamientos. ¿Cómo? Sometiendo a la palabra de Dios. Diciendo, por eso la palabra dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Por eso declaremos en este día, en esta mañana, que todo pensamiento que venga a nuestra cabeza, que el enemigo traiga, sea regarduyendo en ese momento, para que no haga una fortaleza en nuestra mente. ¿Cuáles son las fortalezas? Puede ser, una de ellas es compulsiva, que uno hace las cosas sin control. Otra es obsesión, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Temor, una vida llena de temor, de depresión. Cuando usted ve a las personas deprimidas, usted ha visto que ya el enemigo hizo una fortaleza en su mente y ya están completamente destruyéndose esas personas. ¿Por qué? Porque gracias a los argumentos que el enemigo ha ido poniendo en tu mente, ha ido edificando esa fortaleza para que él, de ahí, ese es su cuartel de él, para que pueda luchar contra la voluntad de Dios. Cuando tú dices, oh, yo estoy deprimida, pero en nombre del Señor reprendo, él ahí mismo manda otro mal pensamiento. Entonces nosotros tenemos que luchar contra esos pensamientos malos. Poderoso Dios, aleluya. La amargura, la ira, el resentimiento, los pensamientos negativos, la lujuria, la pornografía, todos los casos sexuales como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. Poderoso Dios, hay poder en ti. Por ejemplo, un homosexual, ¿qué hace? 13, 14 años, va pensando en su identidad de su sexo. Pero si a este muchacho le encanta las cosas de las niñas, por decir las flores, ¿cómo se llama? Cocinar, limpiar, las cosas que hace una mujer. Entonces, él está tratando de poner una fortaleza en su mente. ¿Para qué? Para que diga que yo no soy de este género. Yo nací así. La biología se equivocó. Dios no se equivoca porque desde el comienzo nos ha hecho hombre y mujer. Amén, aleluya. En la palabra de Dios nunca ha habido una creación tal cual como ellos dicen. Y la sociedad hoy día lo está apoyando. Nosotros los cristianos no podemos rechazar esa clase de personas. Tenerlos en el amor de Dios, explicarles lo que Dios ha hecho, ¿no? Del hombre y de la mujer desde el principio. Pero más no aceptar el pecado. Porque eso es pecado ante Dios. Es un pecado que en su mente, en su fortaleza, el enemigo ha hecho de tal manera que hoy sacan sus banderas, hacen marchas y ya se creen como si hubiera una generación más de esta sociedad. Pero están equivocados porque pusieron en su mente un mal pensamiento, de ahí comenzó a fluir todo. Poderoso Dios. Porque Dios no se equivoca a hacer un género, ya sea una mujer o un hombre, no se equivoca.
Son los pensamientos que vienen a tratarnos, a maltratar nuestra mente, a engañarnos de una manera que lo vamos a creer como si fuera cierto. Poderoso Dios. Tengamos cuidado con los pensamientos. Voy a dar algunos pensamientos bíblicos. Dice que, perdón, Hay poder en Cristo, gloria a Dios, santo eres Dios. en el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel que Dios sacó con mano poderosa de Egipto, porque ellos que eran esclavos, ¿verdad? Esclavos eran, esclavos de sus pensamientos, sometidos a un pueblo, a Egipto. ¿Esclavos de qué? De sus dioses ajenos. Ellos habían tenido ya fortalezas en sus mentes, con argumentos, que en sus pensamientos ellos trataban de luchar con esta nueva vida de la libertad que hizo Dios para ellos. Pero no pudieron. Ese corazón estaba endurecido porque una fortaleza que está dentro de nosotros nos comienza a endurecer el corazón. Nuestro corazón no es uno solo, tiene muchos aspectos. En esos aspectos se te va endureciendo el corazón, mientras en nosotros puede ser tener un corazón sano. Pero nuestra vida está llena de aspectos que hay que aprender a manejar, porque criatura nueva somos. Aleluya. Sabemos que la dureza de su corazón y la incredulidad los llevó a perecer en el desierto. Poderoso Dios. El Señor hizo tanto, dice que 40 años estuvo airado con el pueblo de Israel, porque su corazón no se había convertido, porque tenían esas fortalezas que estaban contra ellos siempre, argumentos, luchaban, estaban descontentos, hablaban mal contra Moisés, el escogido de Dios, porque sus pensamientos y su corazón estaban en el pasado. Otro ejemplo que vamos a ver a Pedro caminando en las aguas. Vemos a Pedro que estaba caminando en las aguas y mientras miraba a Jesús y tenía la mente en Jesús, él estaba caminando. Y cuando de repente cambió su pensamiento y vio la tormenta, se comenzó a hundir. Vemos que el pensamiento tiene poder. Si estoy enfocado en Dios Todopoderoso, que nada me va a pasar. Pero si cambio mi forma de pensar, ahí mismo me voy hundiendo. David y Betsabé. Otro ejemplo. El rey David, paseando en la azotea, vio una hermosa mujer. Vino el pensamiento a él. ¡Wow! Esa mujer está buena, ¿verdad? Entonces llamó a su soldado y le dijo, ven, ¿quién es ella? Comenzó a averiguar. Se interesó por ella. Amén. Después dijo, tráiganla. La llevaron a palacio y el rey cayó en pecado. Cuando el rey cayó en pecado, siguió otra fase. ¿Se dan cuenta? Ya se va empeorando poco a poco. Esa es una fortaleza. Se va empeorando. ¿Cómo? Hasta llegó a matar al esposo de Betsabé. Todo eso le trajo una consecuencia a él y su familia. Por largo tiempo. Nosotros conocemos la Biblia, ¿verdad? Y así dice en su palabra. Por eso hoy día el creyente no quiere someterse ni el hombre del mundo a la palabra de Dios.
Solo quieren satisfacer sus pensamientos, los deleites temporales que le enseñó el enemigo, que se ven atractivos ante nuestros ojos, sacrificando su vida espiritual con grandes consecuencias. Dice, no quieren rendir sus pensamientos ni sus actos al Señor. Por eso es que vivimos este mundo. Mire cómo está la iglesia, vacía, con pocos. Porque estamos aquí en el pensamiento, llevando nuestra vida por esos caminos donde, oh sí, yo quiero esto, yo quiero ir al restaurante, yo quiero comida, un día que falte la iglesia, no. ¿Verdad? Pero es Dios primero quien nos ha enseñado a alabar su nombre primeramente, a darle la gloria y la honra. Y después vendrá la comida, Sí, Señor. todo lo demás. Sí, Señor. Sí, Señor. Si tú no das el primer lugar a Dios, se te va a ir viniendo las fortalezas, los argumentos a tu cabeza para formar argumentos. Oh, ya no vayas a la iglesia. Oh, ya no voy, ya tengo flojera, estoy cansado, estoy... Hay poder en Cristo. Tratemos de dominar nuestros pensamientos. Hay poder en Cristo. Sabemos que cómo se lucha o cómo se batalla contra estos pensamientos. Lo primero, tenemos la palabra de Dios como arma. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquí en la carta de Filipenses, Pablo nos está hablando, nos está dando la llave para poder superar esos argumentos antes que se hagan una fortaleza. Que pensemos en lo bueno, que pensemos en todo lo que es justo, en lo que es amable. Dice que si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Alabamos el nombre del Señor constantemente para no ser tentados, para no ser que nos vengan pensamientos negativos a nuestra mente. Usemos la autoridad y el poder de la palabra, que la palabra es más poderosa que toda fortaleza o que todo argumento levantado contra Dios. Gloria a Jesús. La oración es otra de las armas. Oremos al Espíritu Santo. Oremos a Dios para que esos malos pensamientos nos quite de la cabeza. Oremos, porque el Espíritu te va a enseñar cuál es la salida para salir de esa fortaleza. Poderoso Dios. Hay que tener dominio propio. Proverbios 25:28 dice, como una ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Dios no nos ha dado un espíritu de derrota. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Gloria a Dios. Enfrentémonos nosotros con valentía y con Cristo Jesús somos más que vencedores. Enfrentando a todo mal pensamiento. Otro de las armas es el arrepentimiento. Reclame la autoridad de Dios y su poder y con fe en Dios reprenda toda fortaleza, todo argumento que se levanta contra el Hijo de Dios. Poderoso Dios. Echa fuera todo pensamiento. Reemplaza todo mal pensamiento por la palabra de Dios. Una de ellas dice Jeremías que Dios no tiene pensamientos de mal, sino de bien para nosotros, para el fin que esperamos. ¿Verdad? También dice que seamos otra de las echando fuera, y hay que uno de ellos que me ha llamado mucho la atención es permanecer alerta
alerta que despierto. Cualquier pensamiento que es buena, inmediatamente rechazarlo. Amén. Con la palabra de Dios, orando, ahí están las armas, la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se hagan fortalezas y no vengan más argumentos. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, no. Que no se formen en nuestra mente. Al comienzo debemos reprender. Ya voy a terminar la prédica y dice la obediencia a Dios. Nosotros sabemos que la obediencia es el fundamento de nuestra fe. En primera de Pedro dice de 1 a 14, capítulo 1, versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia. La victoria se obtiene reclamando el poder y la autoridad y sometiendo todo pensamiento a la voluntad de Dios. Cuando tú haces esto, va a venir liberación a tu vida, transformación, la paz. Vas a ser redimido por Dios. Hay poder en Cristo, gloria a Dios. Reclamando la sangre de Cristo, somos más que vencedores. Porque Él llevó todo en la cruz. Llevó hasta nuestros pensamientos, nuestros pecados. Por eso les exhorto a pensar en cosas santas, cosas puras, para tener los pensamientos de Dios. Pero nosotros podemos escoger el pensamiento que queramos tener. Santo. Tú puedes escoger, ¿yo puedo pensar en lo malo? No, yo escojo lo bueno, ¿verdad? Dios, aleluya. Por eso tengamos pensamientos puros. En conclusión, hermanos, si alguno de ustedes está atravesando una lucha espiritual con pensamientos que no agradan a Dios, arrepiéntase, comience de nuevo. Dios no nos ha abandonado. Hasta en esos malos momentos Él está con nosotros. Dios tiene misericordia de sus hijos y Él quiere que nosotros seamos más que vencedores, enfocándonos en las cosas de arriba y permanecer alerta. Hasta aquí mi prédica. Les voy a hacer una oración y voy a decir, si desean pueden estar de pie Poderoso Dios. para orar, sabiendo que Dios derrumbe y acabe con toda fortaleza que haya en nuestra vida, Poderoso Dios. ya sea pasada, Gracias. sea presente Gloria a Dios. o sea por venir. Gracias, Padre. Declaramos ante el Señor Padre Dios Todopoderoso en esta mañana, Señor. Te presentamos, Señor, en nuestros hermanos, Padre Dios de la gloria, amado Señor. Bendito seas, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en este día, Padre. Padre, hemos escuchado tu palabra, Señor, Padre Dios Todopoderoso, Señor, y llevando todo pensamiento cautivo, Señor, a la obediencia tuya, Padre Santo, Señor Jesús. Y en tu santo nombre, Señor, sea derrotado todo fortaleza, Señor. Toda edificación de fortaleza es echado fuera en el nombre de Cristo. Todo mal pensamiento es echado fuera en el nombre de Jesús. Que por sus llagas nosotros fuimos salvos, Señor. Nueva criatura somos, nuevos pensamientos deben venir a nuestra mente, Señor. Con la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre Santo, nos declaramos en victoria, Señor, que vendrán nuevos momentos de refrigerio, Padre, en nuestras vidas, liberándonos de los malos pensamientos, de toda fortaleza del pasado, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, en este día, Señor, Espíritu de Dios, Señor Santo. Señor, seas tú con nosotros en cada momento, hasta en nuestros pensamientos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Te damos gracias por este día, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, y guíanos, Señor, a través de nuestros
pensamientos, hacerte más fiel, Padre Santo, a buscar de ti, Señor, con afán y permanecer alerta, Señor, cuando vengan esos pensamientos, para que podamos destruirlo con tu Santo Espíritu, Señor. La gloria y la honra te damos este día, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.